derechos. Las diapositivas que les he preparado han sido las más relevantes. Como se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, le pongo como introducción una toma de una persona en silla de ruedas. Ahí va aplastando nomás. Con la flechita. Ya. Ahí está, 1990. En 1992, el término del diseño de las Naciones Unidas para los Detenidos, 1983-1992, la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No se puede ver muy claro, pero bueno. Como introducción, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. Ojo, que discapacidad no es precisamente una enfermedad, porque somos seres humanos capaces de todo lo que sea posible y lo que se nos presente. No existe adversidad. Es preferible usar las formas de personas con discapacidad. Existen personas invidentes, personas con sordera, personas con movilidad reducida y otros por el estilo. Pero siempre anteponiendo personas como un prefijo a fin de hacer énfasis de sus derechos humanos y sus derechos a ser tratados como cualquier otra persona, con respeto, comprensión, consideración y solidaridad. Los tipos de discapacidad se consideran sensorial, motriz, física, intelectual y psíquica. Cada uno de los tipos puede manifestarse en distintos grados y una persona puede tener varios tipos de discapacidades simultáneamente, por lo que existe un amplio abanico de personas con discapacidades especiales. Las personas con discapacidad no están enfermos, simplemente tienen una condición de vida diferente. Discapacidad sensorial. Dentro de la discapacidad sensorial están incluidas las personas con discapacidad visual y auditiva. No es por la presentación, tienen que leer nomás porque usted le ha puesto ese color. Claro, se pone ahí por el día. Como discapacidad visual, consideramos que las personas con discapacidad visual son aquellas que tienen ceguera, que es la ausencia total de percepción visual, incluyendo la sensación luminosa a aquellas que presentan debilidad visual y que aún empleando apoyos óptimos no pueden actuar de manera independiente. ¿Cómo se les puede ayudar? Usa regularmente las palabras ver, mirar, observar, etc. No existen palabras tabú para las personas con discapacidad visual. Cuando la persona con discapacidad visual tenga perro, un guía o un bastón, no los separes de esto, ya que representa sus ojos y su seguridad. Prestenles mucha atención, mucha ayuda, protección, siempre y cuando ellos se los pidan. No les gusta ser a veces dependientes. Por favor, no les sobreprotejan, no es importante andar tras de ellos. Se sienten a veces como inútiles o de pronto que dependen de los familiares. No siempre ustedes estén atrás, no son bebés, no son hijos necesitados. Son personas que tienen una deficiencia, pero no quiere decir que tienen obstáculos para desenvolverse en la vida. Eliminar obstáculos, puertas semiabiertas, objetos tirados en el suelo, cables de corriente, macetas para crear ambientes de mucho riesgo. La discapacidad auditiva
auditiva se le considera que es la carencia de escuchar, deficiencia o disminución de la capacidad auditiva. A las personas que reciben sonidos en grado variable y en algunas ocasiones pueden utilizar aparatos auditivos, se les denomina personas hipoacústicas. A las que no perciben absolutamente ningún sonido se les llama personas sordas totalmente. ¿Cómo se les puede ayudar? Cuando hablen con una persona con discapacidad auditiva, póngales mucha atención y trata de comprender lo que dicen. Es importante que le hablen de frente y que articulen las palabras de forma clara y pausada. Evitar taparle la boca o gritarle cuando la persona con discapacidad auditiva está tratando de leer sus labios. Si no entienden qué es lo que la persona con discapacidad auditiva está tratando de decir, piden que lo repita. No pretendan hacer como entienden. Discapacidad motriz o física. Una persona con discapacidad motriz es aquella que tiene una limitación del movimiento, ausencia o parálisis de una, dos o las 4 extremidades. Las personas con discapacidad motriz se desplazan de manera diferente, pueden realizar movimientos bruscos al caminar o pueden utilizar apoyos como muletas, bastones, andadores, prótesis, ayudas especiales o sillas de ruedas. ¿Cómo se les puede ayudar? Si la persona con discapacidad motriz usa muletos, bastón, andador o silla de ruedas, pregúntele si necesita ayuda. Si lo acepta, pídele que te explique lo que deben hacer y cómo. No toques sus muletos o sillas, o menos que te lo pida. No lo cojas a los brazos cuando se traslade, a menos que te lo pida. No le metas prisa, hay que evitar empujones, nunca los separes de sus muletos. Dales preferencia, les resulta cansado esperar mucho rato en una fila. Capacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual tienen limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en el desarrollo de las habilidades adaptivas para su edad y entorno social, como el lenguaje, la lectura, escritura, razonamiento, matemáticas, comprensión de conceptos abstractos, interacción con otras personas, establecimiento de juicios y toma de decisiones. Actividades de la vida diaria, como ser el manejo de dinero y su tiempo. ¿Cómo se le puede ayudar para una convivencia armónica con las personas con discapacidad intelectual? Repítanles lo que no comprenden. Denles suficiente tiempo para que comprenden lo que dicen. Diríjanle a las personas con discapacidad intelectual, no a su acompañante. Escúchenle con atención para saber lo que necesita o lo que está contando. La discapacidad psíquica. Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el comportamiento adaptativo presumiblemente permanente. Presentar una alteración bioquímica que afecta a su forma de ser, sus sentimientos, su humor, su habilidad de relacionarse con otros y su comportamiento. ¿Cómo se le puede ayudar para convivir de forma adecuada con las personas con discapacidad psíquica? Dirígele a la persona con discapacidad psíquica con mucho respeto. Salúdenle de la manera habitual, háganle preguntas cortas, confirma que ha entendido lo que ha querido decir. Siempre tomen en cuenta su apoyo, su opinión, sus inquietudes y preguntarles siempre cómo está, cómo se sienten. Vamos a tratar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pregúntele ahí. En el artículo 9 no se puede leer muy bien, pero pido mil disculpas, a lo mejor fue un error mío al pasar, porque no se le ve muy bien, pero bueno. Vamos a hablar sobre el artículo 19 de la Constitución de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
rehabilitación funcional e integral de salud en las entidades públicas y privadas que les presten servicio de salud con enfoque de género, generacional e intercultural. La atención integral de la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitantes será de responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional que se les preste a través de la Red Pública Integral de Salud. El artículo 23 especifica sobre los medicamentos, insumos, ayudas técnicas, producción, disponibilidad y distribución. La Autoridad Sanitaria Nacional asegurará y garantizará que el Sistema Nacional de Salud cuente con la disponibilidad y distribución oportuna y permanente de medicamentos e insumos totalmente gratuitos requeridos en la atención de discapacidad, puesto que la discapacidad es una temática muy importante que las personas deben de considerar. Son enfermedades de las personas con discapacidad y deficiencia en condiciones discapacitantes. Sobre el artículo 23 hace referencia a los programas de soporte psicológico y capacitación periódica. La Autoridad Sanitaria Nacional dictará la normativa que permita implementar programas de soporte psicológico para personas con discapacidad y sus familias, direccionados hacia una mejor comprensión del manejo integral de la discapacidad, así como programas de capacitación periódica para las personas que cuidan a las personas con discapacidad, los que podrán ser ejecutados por la misma y por los organismos públicos y privados especializados. Por favor, las personas que están al frente de las personas con discapacidad les pediría que colaboren, que no se cansen, porque yo comprendo que es una situación bastante difícil, pero les pido y les ruego que pidan paciencia, que se encomienden en Dios, porque Dios les dio una oportunidad de ganar puntos en el cielo, porque son personas totalmente que necesitan, son dependientes y requieren el apoyo de ustedes. En el artículo 27 habla sobre el derecho a la educación. El Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho a acceder, permanecer y culminar dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior para obtener educación, formación o capacitación, asistiendo a clases de un establecimiento educativo especializado o un establecimiento de educación escolarizada, según el caso lo amerite. En el artículo 36 habla sobre la inclusión étnica y cultural. La Autoridad Educativa Nacional velará por las personas con discapacidad tengan la oportunidad de desarrollar los procesos educativos y formativos dentro de sus comunidades de origen, fomentando su inclusión cultural y comunitaria de forma integral. En el artículo 45 detalla sobre los derechos al trabajo. Las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminados bajo ningún concepto en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización del personal y demás condiciones establecidas en los sectores públicos y privados. Sobre el artículo 47 hablamos sobre la inclusión laboral. La o el empleado